Anteriormente, en Diálogos desde la Frontera, conversábamos con la doctora Marlene Solís, profesora investigadora del COLEF, y nos contaba sobre el papel que tiene el arte en el mundo contemporáneo, los retos que los artistas han enfrentado, sobre todo a partir de este contexto de pandemia en el que nos encontramos. El día de hoy, afortunadamente, tenemos de vuelta a la doctora Marlene y nos hablará sobre cosas más específicas como el rol que tiene la danza contemporánea en la frontera norte del país. Soy Carlos y acompáñenos a ver esta emisión de Diálogos desde la Frontera. El día de hoy tenemos de vuelta en el estudio a la doctora Marlene Solís. Como recordarán, en un programa anterior nos acompañó y hablamos un poco de la actividad artística y de los retos a los que se ha tenido que enfrentar, sobre todo en esta situación de pandemia. Desde luego el programa fue un poco corto para la cantidad de respuestas y de información que se pudo haber discutido, y ese es el motivo por el cual hemos invitado de vuelta a la doctora Marlene Solís, profesora investigadora del COLEF, sobre todo en ámbitos de arte, género, y estamos muy contentos por tenerla de vuelta, doctora Solís. Sí, muchas gracias. Bueno, me alegra que tengamos otro espacio para hablar ahora también del arte, pero bueno, yo en realidad me he especializado sobre todo en el tema de la danza contemporánea. Entonces, un poco para recordarles que hablamos de la importancia del arte en general en la vida cotidiana, de su importancia como artefactos de significación, también como un medio de comunicación, y en especial, bueno, la danza contemporánea tiene su propia característica, ¿no? Y una de ellas que podemos decir tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Que es el cuerpo, el medio a través del cual se expresa algo. Y ha tenido, bueno, una evolución, en un primer momento pasó de la danza clásica a la danza moderna, cuando hay un quiebre en la forma de, digamos, de entrenar el cuerpo, ¿no? Se dejan, por ejemplo, las zapatillas, se hacen un lado y empieza la danza moderna a tener otro, digamos, otro lugar y otro papel en la sociedad. Y bueno, no hay una frontera así muy tajante, pero se empieza a transitar a lo que hoy conocemos como danza contemporánea, cuando adquiere cierta autonomía y reconocimiento el cuerpo y el movimiento corporal como medio para expresarlo. Entonces, a diferencia de la danza moderna, en la que, digamos, los movimientos corporales y las coreografías eran solamente una ilustración, que no se separaba totalmente ni de la historia ni de la música, la danza contemporánea tiene esta característica, ¿no? De que es un lenguaje propio y se reconoce la capacidad expresiva del cuerpo, ¿no? Y del cuerpo del movimiento del cuerpo en el espacio. Entonces, esa es una de las características de la danza contemporánea. En particular, yo he estudiado en este campo porque me interesa en un principio conocer cómo se construyen las identidades laborales. O sea, yo trabajo mucho con este tema de identidades laborales, identidades profesionales, es decir, cómo se construye el sentido de pertenencia en y desde el trabajo. Entonces, la danza contemporánea, digamos, y las artes se encuentran como, digamos, si pensamos en gradientes que van desde trabajos por necesidad a trabajos por vocación. Bueno, pues las y los artistas se colocan en el extremo, ¿no? Porque su trabajo es un trabajo por vocación, a diferencia de otros trabajos que son trabajos por necesidad. En un principio yo trabajaba mucho con personas que se empleaban en las empresas maquiladoras, que podemos decir que tienen mucho de trabajo por necesidad, ¿no? Es un trabajo de muchas rutinas, muy poco expresivo,
a diferencia de las artes que requieren un involucramiento muy personal para poder desarrollarse en este campo. Muy bien. Yo creo que muchos tenemos la pregunta de cómo es que llega específicamente la danza contemporánea a la frontera. Y retomando un poco lo que discutíamos en el programa anterior, que tenía que ver con esta precarización y muchas veces con estas dudas que el público en general suele tener sobre el propósito del arte, ¿qué papel juega la danza contemporánea en el contexto nacional? Sí, sí, es una muy buena pregunta, sobre todo acá en la frontera, ¿no? Porque la danza contemporánea, la danza moderna, desde la danza moderna, pues ha jugado un papel muy importante en la construcción de los estados nacionales, ¿no? En México, pues formó parte de los grandes movimientos artísticos que, digamos, contribuyeron a la construcción de la identidad, ¿no? De la mexicanidad. Entonces, se presentaban muchas obras que tenían que ver con, pues con temas como las luchas revolucionarias, con el folclore. Eso fue, bueno, en el siglo pasado, y luego ya empiezan a surgir otros grupos y otras propuestas, digamos que más contemporáneas, ¿no? Que ya surgen otros temas y otros intereses. Y la danza moderna y la danza contemporánea están muy relacionadas con el proceso también de urbanización. Es decir, que es en las grandes ciudades donde se presentan los grandes movimientos de danza, ¿no? Entonces, por supuesto, primero se desarrolló en la Ciudad de México. Ahí, bueno, pues fue cuando surgen los grupos independientes de danza contemporánea. Esta idea de lo independiente tiene que ver justamente con que tienen una propuesta propia, ¿no? Ya no están al servicio desarrollar algún mensaje, algún discurso ligado a la construcción del Estado-Nación, sino que empiezan a preocuparse por otros temas. Entonces, en la frontera norte, primero empieza a haber un movimiento importante en la ciudad de Monterrey. Entonces, ha sido muy interesante para dar cuenta de qué pasa de este lado de la frontera, en particular en Tijuana, comparar, ¿no? Con otros campos de danza contemporánea. Entonces, para eso hemos hecho alguna investigación. Hace un par de años dirigí una tesis de Patricio Juárez, que compara justamente estos dos campos, el de Nuevo León y el de Baja California. Entonces, una cosa interesante es cómo el grado de consolidación de estos campos, ¿no? Es decir, que podemos ver que como tiene más tiempo en Nuevo León, hay un proceso de institucionalización más avanzado, ¿no? Entonces, hay una carrera o hay una institución que ofrece ya una carrera para danza contemporánea, y hay otras instituciones que apoyan este movimiento artístico en Nuevo León, a diferencia de Baja California, por ejemplo, de Tijuana, que es bastante más reciente, es un campo no tan consolidado. Es reciente también la carrera de danza en Mexicali, no hay en Tijuana, a pesar de que en Tijuana hay un movimiento un poco más intenso de grupos de danza contemporánea, y además bueno, es un espacio que está muy ligado con la frontera, con la ciudad de San Diego. Entonces eso ha generado también su impronta, ¿no? En los grupos acá en Baja California. Entonces tenemos en Tijuana una riqueza muy importante de grupos que surgen, además prácticamente en este siglo, ¿no? Claro. Entonces, pues está el grupo Luz Boreal, Péndulo Cero, Subterráneo, la compañía de danza de Jorge Domínguez, de Minerva Tapia, otros más recientes como La Silla, Ingrávita, Proyecto Amaranto, en fin, es un movimiento bastante rico. También hace 10 años, creo que fue en 1999, cuando en Baja California
inicia el Festival Internacional de Cuerpos en Tránsito, más o menos por esta época, es decir, por abril, mayo cada año se presenta este festival en Baja California. En Nuevo León tiene más tiempo el Festival Internacional, que hay una red de festivales de danza contemporánea en México, y hay también un festival metropolitano. Entonces, así podemos entender, bueno, el papel que ha jugado la frontera norte en el contexto nacional, ¿no? Es decir, que definitivamente Baja California se destaca, ¿no? Por sus propuestas de danza en México. Muy bien. ¿Qué le parece si hacemos un corte y continuamos con esta respuesta? Porque todavía falta ver cuál es el papel, ¿no?, que juega la danza contemporánea en el contexto nacional. Sí. Muy bien, pues por favor sigan con nosotros. Esto es Diálogos desde la Frontera. Seguimos en Diálogos desde la Frontera. Les recuerdo que estamos con la doctora Marlene Solís, profesora investigadora del COLEF. Y antes del corte hablábamos sobre las diferencias en cómo se produce la danza contemporánea en la frontera norte. Una respuesta que quedó un poco pendiente tiene que ver con el rol que tiene la danza contemporánea en el contexto nacional, qué papel juega. No sé si nos pueda ayudar con esta respuesta, doctora Solís. Sí, claro. Bueno, yo creo que para hablar de la danza, sobre todo, bueno, voy a referirme a Baja California y a Tijuana en específico, y que, bueno, nos ayuda a dar cuenta de la importancia de la danza en el contexto nacional, es hablar de una de las compañías más importantes, que es Lux Boreal. Y es una compañía que surge a principios de este siglo, en el 2002. Es una compañía que tiene ya su lugar en el Paseo de la Fama en Tijuana y que ha recibido varios premios. Y para mí lo interesante de esta compañía, Lux Boreal, que dirige Ángel Arámbura y Henry Torres, tiene que ver con su propuesta de plataformas de trabajo. Es decir, es una compañía que no solamente se dedica a la producción coreográfica, sino que también es una compañía que tiene varias propuestas de trabajo o plataformas, como ellos le llaman. Una de ellas es la formación de bailarines y coreógrafos, tienen un diplomado. También tienen en la plataforma un concurso, el concurso 4x4 TJ Night. Y en otros momentos, ahora quizá por la pandemia, precisamente suspendieron también otro concurso que era muy interesante. Era un concurso bianual de jóvenes coreógrafos que venían a la ciudad de Tijuana, estaban por una semana aquí para que pudieran presentar sus propuestas coreográficas, pero además para desarrollar propuestas de coreografía en los espacios públicos. Entonces, había un día en que todos los grupos, digamos que se instalaban en distintas partes de la ciudad y presentaban una coreografía, de manera que era posible apreciar la danza fuera de los espacios tradicionales. Entonces, ese ha sido el papel de Lux Boreal y, bueno, también de los otros grupos de danza que son muy, muy activos, ¿no? Y bueno, en particular este concurso al que me refiero, del concurso TJ Night, para mí, que bueno, es un concurso que inicia en el 2012, es muy representativo de lo fronterizo, ¿no? Es una propuesta, yo diría que es una propuesta fronteriza, porque con esta propuesta de tener obras, no solo de danza, sino eran también de música o de teatro, en una, digamos, una tarima de 4 pies por 4 pies, y en la que el público podía apreciar las obras alrededor de esta tarima, ¿no? Por eso se llama 4 por 4, porque son 4 pies por 4 pies. Entonces, ellos van a San Diego y, bueno, al darse cuenta del gran potencial que presenta esta propuesta, la traen a Tijuana, pero exclusivamente para presentar coreografías.
Son coreografías de 8 minutos que se presentan en este pequeño espacio. Pero además tienen otra cuestión interesante que son varias semifinales, son 4 semifinales que se presentan en espacios como bares o, sí, o cervecerías, otros lugares, ¿no? Por ejemplo, ahorita no recuerdo cómo se llama, es una discoteca. A lo mejor tú la recuerdas, Carlos, el nombre de una discoteca que, bueno, en los 80s funcionaba muy bien y que ahora sigue funcionando, pero muchísimo menos, ¿no? Entonces, pero ahí las semifinales se llevan a cabo en este espacio. Entonces permitían que otros públicos pudieran acceder a apreciar la danza contemporánea, ¿no? Y nos permitían también a nosotros como público conocer mejor otros espacios que no eran muy conocidos, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que tenía, bueno, toda una, digamos, una propuesta urbana diferente para hacer llegar estas actividades a otros públicos, ¿no? Muy bien, suena muy interesante. De hecho, tengo una pregunta sobre la edición más reciente de este concurso, pero nos tenemos que ir a corte, así que, ¿qué le parece si seguimos con esto al regreso? Ok. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues estos diálogos desde la frontera, volvemos en un momento. Continuamos en Diálogos desde la Frontera. Estamos con la doctora Marlene Solís. Antes del corte hablábamos sobre este concurso 4x4 TJ Night. Yo le quería preguntar sobre la edición más reciente. Antes de dar paso a la respuesta, sin embargo, también quería decirle que este lugar del que usted hablaba es seguramente Marco Disco. Así es. Muy, Así es, sí, la Marco Disco. Bueno, pues esta última edición, que fue hace un mes más o menos, fue muy importante porque justamente el año pasado no se realizó concurso, dado el confinamiento obligatorio por la pandemia. Entonces, pues fue un año que no tuvimos danza, se cerraron, como ya lo habíamos comentado, el programa pasado, pues hubo una afectación muy importante para la actividad artística, se cierran teatros y no es posible realizar el concurso. Entonces, apenas este mes tuvimos una nueva edición del 4x4, pero además ya en un contexto diferente porque se llevó a cabo solo en un espacio. Esta vez no fue posible llevarlo a estos diferentes lugares. Se realizó en el Secut, en el Teatro del Secut, a puertas cerradas, no hubo público y en cambio sí se transmitió por las redes sociales. Entonces esto generó pues una gran expectativa y digamos que desde mi punto de vista fue un momento pues muy esperanzador para los y las artistas en Baja California y para quienes apreciamos de la danza, porque se dio esta oportunidad, ¿no? Fue como un primer aire que nos permitió la esperanza de volver a estar en los espacios públicos y a poder apreciar la danza en vivo. Sin embargo, también nos dimos cuenta del impacto tan importante que tuvo el que ya estuviéramos más conectados todos con la red, ¿no? Porque fue visto por muchísimas personas más que en otras ocasiones. Y además, bueno, también quisiera hablar de lo que pasó ahí, ¿no? Porque, digamos, el contenido de las coreografías fue muy interesante para mí. De hecho, escribí un texto para el periódico Identidades que le llamé El existencialismo en el 4x4 TJ Night. Y este título tiene que ver precisamente con lo que prevaleció en las coreografías, ¿no? Estaba muy presente el tema del COVID, ¿no? Estaba muy presente, había algunas marcas ya clásicas que vamos a poder reconocer, como el cubrebocas, es decir, algunos bailarines tenían que bailar o decidieron
bailar, incorporar, digamos, el cubrebocas como parte de su propuesta escénica, pero además lo que nos decían las coreografías, ¿no? Entonces, hubo varias coreografías que se preguntaban acerca de la existencia humana, ¿no? Por eso le llamo, pienso que pensé en este título. Entonces, una de las coreografías que ganó el premio del público, perdón, se tituló Sin Sentido. Entonces, toda su propuesta de calidad de movimiento y la coreografía que desarrollaron tenía que ver con esto que nos ha generado la pandemia, de romper con nuestras rutinas y de no tener un rumbo claro por momentos, ¿no? De cómo continuar nuestras vidas. También hubo otra coreografía, la que ganó el primer lugar, fue una coreografía que se preguntaba acerca de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Entonces había un diálogo entre las bailarinas hablando de este tema, ¿no? De qué es la felicidad. Y otra coreografía más también que se preguntaba sobre el sentido de la vida, del éxito, ¿no? De tratar de perseguir una vida con un trabajo, con estabilidad en la familia. Entonces, eso para mí fue muy interesante, ¿no? O sea, cómo este espacio de coreografía nos permite ver cuáles son las preocupaciones de los jóvenes hoy en día, ¿no? De las y los jóvenes hoy en día. Entonces, hubo también otros temas que se han repetido en otras ediciones del 4x4, pero con una actualidad siempre distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la construcción del género es un tema que está muy presente en las coreografías. Hay un tema de masculinidades o tema de feminidades, ¿no? Entonces, en esta ocasión, la coreografía que se llamó Himno a Tres Voces fue una coreografía de dos chicas jóvenes, bueno, que además están vestidas como colegialas, y es una coreografía con un mensaje muy claro, ¿no? Que parte de, digamos, hacer visible la violencia hacia las mujeres desde temprana edad, ¿no? Entonces hay todo un alegato coreográfico que habla sobre la violencia hacia las mujeres y este sentimiento de cansancio y de hartazgo que hay entre las mujeres y en la sociedad en general por la violencia de género. También generalmente hay coreografías, hay varias propuestas coreográficas sobre la identidad nacional y sobre la identidad fronteriza. Es muy interesante cómo el tema de la diversidad y de la mezcla está muy presente en estas coreografías. Esta vez hubo una coreografía que se llamó ¿De qué te ríes?, que trató el tema de la identidad nacional en tono de crítica, ¿no? Entonces, como ven, es un mosaico y nos permite eso, como dar cuenta de cuál es el sentir y cuáles son las preocupaciones de hoy en día, ¿no? Entonces, por eso me parece tan rico este concurso 4x4 Tilletnati. Claro, me parece que queda un poco, valga la redundancia, más claro uno de los papeles que puede jugar la danza contemporánea con estas coreografías como una especie de reflejo de las necesidades en diferentes sentidos de los jóvenes, de las jóvenes, en una sociedad dada, en este caso la sociedad fronteriza. Doctora Solís, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, pero agradecemos mucho su presencia y definitivamente quedan muchísimas más preguntas. Como siempre, el programa es muy corto, pero seguramente habrá oportunidades en el futuro de retomar la discusión. Muy bien, pues gracias por el espacio. Gracias a usted y gracias también a todos ustedes que nos estuvieron siguiendo desde casa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Esto fue Diálogos desde la Frontera y esperamos que nos acompañen en la próxima emisión.